un alto cargo de Donetsk afirma que las bajas ucranianas se cuentan en miles últimamente. Las bajas del ejército ucraniano se cuentan en miles en las últimas semanas, dijo a Sputnik un alto cargo de la República Popular de Donetsk, RPD. En esas 2 o 3 semanas de nuestras operaciones activas, el enemigo ha perdido un gran número de efectivos, la cifra se cuenta en miles. Y si hablamos de material bélico, ya son cientos de piezas, que es mucho, afirmó Ian Gagin, asesor del dirigente de la RPD. Gagin agregó que las armas extranjeras en poder del ejército ucraniano empiezan a agotarse y que sin nueva ayuda, Ucrania no podrá sostenerse en todo caso. El 22 de octubre, el Ministerio de Defensa ruso estimó en más de 550 las bajas que el ejército ucraniano sufrió en el eje de Donetsk en las últimas 24 horas. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte del gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. El ejército ruso destruyó 3 barcos de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el Dnieper a la vez. Las tropas del grupo Dnipro están impidiendo los intentos de los militares ucranianos de penetrar en la orilla izquierda del río. Según los últimos informes, durante el último día, 3 embarcaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, fueron destruidas durante un intento de desembarcarlas. La confirmación de las acciones efectivas son las imágenes de video que demuestran cómo los drones FPV atacan los barcos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, impidiéndoles llegar al objetivo. Como resultado de estas acciones, 12 militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron liquidados. Cabe señalar que estos acontecimientos se registran en el contexto de la intensificación de las acciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania para ocupar una cabeza de puente en la orilla izquierda del Dnieper. Los expertos no descartan que las Fuerzas Armadas de Ucrania puedan intentar lanzar nuevos ataques, sin embargo, gracias al estrecho control de la situación, estos ataques por parte de las tropas ucranianas pueden ser reprimidos. Roiv. Las tropas rusas contraatacaron con éxito cerca de la aldea de Verbove. En la región de Zaporilla, unidades de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa repelieron con éxito un intento de militantes ucranianos de abrirse paso en dirección a las aldeas de Verbovoye y Novoprokopivka, dijo Vladimir Rogov, presidente del movimiento público Estamos junto a Rusia. Según él, las tropas rusas no solo lograron resistir el intento de invasión, sino que también lanzaron un contraataque. El sistema de lanzallamas pesado, TOS, Solsepec-TOS-1 se utilizó para trabajar en las posiciones enemigas, lo que permitió a las tropas rusas capturar aún más varios bastiones de militantes ucranianos. Volodymyr Rogov destacó el éxito y la decisión de las acciones de las unidades rusas, confirmando que el contraataque también se llevó a cabo en el área de las aldeas de Priyutne y Poltavka en dirección a Vremivka. Este acontecimiento indica la intensificación de las hostilidades en la región de Zaporilla. Las acciones decisivas de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia en esta zona permitieron estabilizar la situación, infligiendo pérdidas significativas a los militantes ucranianos y repeliendo su intento de abrirse paso.
las Fuerzas Armadas rusas repelen los intentos ucranianos de tomar posiciones en las islas del río Dnieper. En una serie de intentos fallidos de las Fuerzas Armadas de Ucrania de tomar posiciones en las islas y en la orilla izquierda del Dnieper, el ejército ucraniano perdió 345 soldados. Además, la aviación rusa destruyó 12 aeronaves de Kiev en la última semana, de las cuales 7 MiG-29 fueron derribados en las últimas 24 horas. En dirección a Jersón, el enemigo realizó varios intentos fallidos de tomar posiciones en islas y en la orilla izquierda del río Dnieper con fuerzas de la 36 y 38 Brigadas de Infantería de Marina, informaron desde el Ministerio de Defensa ruso. Como resultado, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron hasta 345 soldados, 11 cañones de artillería de campaña, 48 embarcaciones y 38 vehículos, detalló el organismo castrense. Como resultado de las acciones efectivas de la aviación de combate y de las unidades de defensa antiaérea de Rusia, en la última semana fueron destruidas 12 aeronaves, incluyendo 10 MiG-29 y 2 aviones de ataque Su-25, así como 2 helicópteros Mi-8 de las Fuerzas Aéreas de Ucrania, afirmó el organismo. Solo en las últimas 24 horas, la defensa antiaérea rusa derribó 7 aviones MiG-29 ucranianos, agregó el organismo. Aclaran que las fuerzas rusas repelieron 25 ataques en la dirección de Donetsk, donde fueron eliminados más de 2.065 efectivos ucranianos. Además, el ejército de Rusia destruyó 4 tanques y 14 vehículos blindados de combate, comunicaron desde el ente. En las direcciones de Kupiansk y Krasny Liman, las bajas conjuntas ucranianas, que realizaron 79 intentos de ataque fallidos, ascendieron a más de 1.935 militares, donde también fueron destruidos 12 tanques y 48 vehículos blindados, continuaron desde el ministerio. De acuerdo con los datos de la defensa rusa, entre los días 14 y 20 de octubre de 2023, fueron interceptados un total de 314 aeronaves no tripuladas ucranianas y se interceptaron 35 misiles HIMARS, 5 misiles táctico-operativos, 2 misiles antiaéreos S-206 bombas aéreas guiadas JAM. En total, desde el inicio de la operación militar especial, fueron destruidos 500 aviones, 252 helicópteros, 8.104 aeronaves no tripuladas, 441 sistemas de misiles antiaéreos, 1.278 tanques y otros vehículos blindados de combate, 1.165 lanzacohetes múltiples, 6.837 piezas de artillería de campaña y morteros, y 1.463 unidades de vehículos militares especiales.